Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente bien, y si no es así, no se preocupen. Hoy les traigo un vídeo que sé que los mantendrá pegados a la pantalla, porque vamos a adentrarnos en un tema que ha fascinado a muchos, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de preguntas, la relación, o mejor dicho, la explosiva química, entre dos gigantes de la actuación turca, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series y telenovelas, y que han conquistado corazones en todo el mundo, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Exacto. Como lo leyeron en el título, Engin Akyurek revela la verdad, ¿qué pasó con Tuba Büyüküstün? La química. Vamos a desentrañar juntos los secretos detrás de esa conexión que vimos en pantalla, esa chispa que hizo que muchos suspiráramos, soñáramos y nos preguntáramos si algo más, algo real, estaba sucediendo entre ellos. Vamos a explorar a fondo qué hay de cierto y qué no en las especulaciones que han circulado sobre su relación, sobre si esa química trascendió el set, sobre si la ficción se convirtió en realidad. ¿Hubo algo más allá de lo profesional? ¿Realmente existió esa química que tanto nos impactó? Y lo más importante, ¿qué dicen los propios protagonistas al respecto? ¿Qué nos han revelado a lo largo de los años? Así que prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de los romances de ficción que traspasan la pantalla, de las especulaciones que alimentan nuestra imaginación, y por supuesto, de la búsqueda de la verdad. Pero antes de que empecemos a bucear en este mar de información, quiero pedirles algo que es fundamental para mí y para este canal, si son nuevos por aquí, y les gustan los vídeos como este, donde exploramos a fondo el mundo de las series turcas, sus estrellas, los actores, los chismes, los secretos, las curiosidades y todo lo relacionado con este apasionante universo, suscríbanse al canal. No se lo pierdan, porque prometo traerles contenido fresco, interesante, lleno de sorpresas y con la información más completa que encuentren en español. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando material nuevo para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejar un like si este tema les interesa y les gusta, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que les gusta más. Su apoyo es fundamental. Bien, ahora sí arrancamos con el plato fuerte. Prepárense para este viaje al corazón de las emociones. Para entender la magnitud de lo que vamos a hablar, primero debemos recordar el contexto, el escenario en el que se desarrolló esta historia. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más populares, queridos y talentosos de Turquía. Son verdaderas estrellas, reconocidos a nivel internacional, y han participado en producciones que han conquistado el mundo entero. Sus nombres son sinónimo de calidad, de éxito asegurado, de interpretaciones memorables. Ambos han ganado premios prestigiosos, han sido aclamados por la crítica y, lo más importante, cuentan con una legión de seguidores fieles en todo el mundo, que los admiran, los apoyan y siguen cada uno de sus pasos. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que su relación profesional se convirtiera en un tema de debate y especulación, que encendiera la llama de la curiosidad y el interés en millones de personas? Pues bien, todo comenzó con una serie que los unió, que los catapultó a la cima de la fama como pareja televisiva y que dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, Kara para Aşk, conocida en español como Amor de contrabando o Dinero sucio y amor. En esta serie Engin y Tuba interpretaron a una pareja que para muchos traspasó la pantalla. Sus personajes, Ömer y Elif, vivieron una historia de amor llena de pasión, de drama, de obstáculos, pero sobre todo, de una química arrolladora. La conexión entre ellos era innegable. Se podía sentir en cada mirada, en cada gesto, en cada escena compartida, en cada abrazo. La conexión era tan fuerte, tan intensa, que los espectadores no pudieron evitar imaginar que algo más, algo real, estaba sucediendo entre ellos, que esa pasión que veían en la pantalla se extendía más allá del set de rodaje. Las redes sociales explotaron. Los foros y las comunidades de fans se multiplicaron. Los fans comenzaron a crear montajes, a escribir fanfics, a imaginar escenarios, a especular sobre su relación, sobre si ese amor ficticio era también un poco real. Se hablaba de miradas cómplices que parecían decir más que 1000 palabras, de roces fortuitos, de gestos de cariño fuera de guión, de mensajes encriptados que solo ellos dos podían entender. Las revistas del corazón turcas, siempre atentas a los rumores y a los chismes, alimentaron la llama, publicando fotos y generando aún más especulaciones.
La idea de que Enjin y Tuba eran algo más que compañeros de trabajo, de que entre él los había algo especial, algo que iba más allá de lo profesional, se hizo cada vez más fuerte, más palpable. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? ¿Realmente hubo una relación amorosa entre ellos? ¿O simplemente fue una gran actuación, una química profesional perfectamente lograda, un trabajo excepcional que logró conmover a millones de personas? ¿Dónde termina la ficción y dónde comienza la realidad? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Para responder a estas preguntas, para acercarnos a la verdad, es fundamental escuchar lo que los propios protagonistas han dicho. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, porque Enjin Yurek, a lo largo de los años, ha sido cuestionado sobre este tema en numerosas entrevistas. Aunque siempre ha sido reservado con su vida personal, y ha mantenido una postura discreta, ha dejado caer algunas pistas, ha hablado sobre su relación con Tuba, y ha dado algunas respuestas que nos permiten entrever qué podría haber ocurrido. En una de las entrevistas más relevantes, Enjin fue preguntado directamente sobre la química con Tuba y si esa conexión trascendía la pantalla. Su respuesta fue bastante elocuente, cuidadosa pero reveladora. Afirmó que la química entre ellos era innegable, que era algo que se sentía, que se veía, que se podía percibir en cada escena. Y atribuyó esa conexión a una combinación de factores: la profesionalidad, el respeto mutuo, la admiración, la confianza y una buena comunicación. También admitió que ambos se sentían cómodos trabajando juntos, que se entendían a la perfección y que esa confianza, esa complicidad, se reflejaba en la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. Pero, ¿hubo algo más? ¿Existió algo más allá de la amistad y el compañerismo? Enjin, con una sonrisa enigmática, y siempre evitando dar una respuesta directa que confirmara o negara los rumores, solía destacar la importancia de la conexión emocional entre los actores para lograr una buena interpretación, para transmitir las emociones de los personajes y para conectar con el público. Él siempre ha reconocido la magia que existió entre ellos, la chispa que hizo que la serie fuera un éxito, pero sin dar más detalles sobre si esa conexión traspasó el ámbito profesional, dejando siempre un halo de misterio y alimentando la imaginación de los fans. Por otro lado, Tuba Büyüküstün también ha sido consultada sobre este tema en varias ocasiones. Sus respuestas han sido similares a las de Enjin, aunque siempre ha sido más cuidadosa y reservada. Ella ha reconocido la química entre ambos, destacando la profesionalidad de Enjin, su talento, su entrega, y la buena relación que tenían en el set, una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Tuba siempre ha sido muy cuidadosa con sus palabras, y nunca ha confirmado ni desmentido los rumores, siempre manteniendo una postura enigmática. Su postura ha sido siempre la de mantener su vida privada alejada de los focos, de proteger su intimidad y no dar pie a especulaciones. Sin embargo, ha reconocido la importancia de la buena sintonía entre los actores para crear una historia creíble y atractiva para el público. En resumen, tanto Enjin como Tuba han reconocido la química que existía entre ellos, la innegable conexión que se veía en pantalla y la importancia de esa conexión para el éxito de Kara para Aşk. Pero ninguno de los dos ha confirmado, de forma explícita, que existiera una relación amorosa fuera del set, dejando siempre esa puerta abierta a la especulación y a la imaginación. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál es la verdad, o al menos la aproximación más certera a la verdad? Pues bien, como suele suceder, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio, en un terreno difuso donde se mezclan la realidad y la ficción, donde la amistad y la admiración se entrelazan con la posibilidad de algo más. Es muy probable que entre Enjin y Tuba existiera una gran complicidad, un cariño y un respeto mutuo, una admiración profesional que se convirtió en amistad. Es muy probable que la intensidad de las escenas, la conexión emocional que debían sentir para interpretar a sus personajes de forma tan creíble, y la buena sintonía entre ellos, hayan alimentado los rumores y las especulaciones. Es muy probable que la cercanía que implica pasar largas horas trabajando juntos, compartiendo experiencias y emociones, haya creado un vínculo especial, un lazo que trascendió lo puramente profesional. Pero al final, solo ellos saben la verdad, solo ellos conocen los secretos de su corazón, los sentimientos que compartieron y los límites que cruzaron. Lo que sí es cierto y nadie puede negarlo es que Kara para Aşk fue un éxito rotundo, un fenómeno televisivo que conquistó el mundo entero y que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Y la química entre Enjin y Tuba fue un factor fundamental para ese éxito.
Gracias a su talento, a su entrega, a su capacidad para transmitir emociones, nos regalaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron soñar, llorar, reír y vibrar con la historia de Homer y Elif, una historia de amor que nos conquistó a todos, que nos hizo creer en el poder del amor y que nos demostró que a veces, la ficción puede ser más real de lo que imaginamos. Y ahora, llegamos a la conclusión de nuestro vídeo. Hemos explorado la relación entre Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün, analizando la química que vimos en Kara para Aşk, escuchando lo que los propios protagonistas han dicho al respecto, desentrañando los rumores y las especulaciones y tratando de encontrar la verdad detrás de esta apasionante historia. Hemos concluido que aunque la química entre ellos era innegable, y que existía una gran complicidad y respeto mutuo, no hay una confirmación explícita de que existiera una relación amorosa fuera del set. Sin embargo, la magia que crearon juntos, la conexión que se veía en pantalla y la admiración mutua que se profesaban, dejaron abierta la puerta a la especulación y al misterio. Lo que sí podemos afirmar es que su trabajo juntos fue excepcional, que nos regalaron una serie que recordaremos siempre con cariño, y que su química, ya sea profesional o algo más, fue fundamental para el éxito de Kara para Aşk. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Qué les pareció su química en Kara para Aşk? ¿Qué recuerdan con más cariño de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, para terminar, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente se entere de esta increíble historia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las actualizaciones. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y más información sobre el apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos.